Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el formato de impresión. ¿Okay? El formato de impresión es sencillamente, yo tengo la librería estándar de C++, de entrada y salida, es IOString, es decir, y de entrada o de salida string. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? En esta librería nosotros tenemos un formato o una función de entrada y una función de salida. La de salida sería cout, ¿ok? Y fíjense que cuando yo me coloco aquí, él me muestra automáticamente cuál es el formato exacto de esa librería, que nosotros la estandarizamos colocando el using namespace. Ahora, cuando yo lo mando a imprimir una variable, por lo menos en el caso de num, que es 10.30, yo la mando a imprimir y no me lo va a imprimir exactamente en 10.30. Ya vamos a ver. Vamos a ver aquí exactamente qué es lo que les estoy explicando. Fíjense que yo les digo que en formato normal de salida de una variable num que tiene un valor de 10.30 es 10.3. ¿Ok? Claro, él sobreentiende que el valor de la izquierda, el valor del 0 de la derecha, disculpen, no vale, entonces no lo incluye. Pero si yo quiero que siempre me imprima con 2 decimales, ¿cómo hago? Pues utilizo una función que no es original de C++, sino que es de C. Por eso tenemos que hacer un llamado a la librería C Standard IO, es decir, cstdio. cstdio es en la librería estándar de C de entrada y salida. ¿Ok? Entonces tenemos la función printf, que él me permite generarle un formato de salida a este mensaje. ¿Cómo se lo colocamos? Primero aquí, entre comillas, vamos a colocar el formato y separado de una coma la variable a la cual se le quiere dar salida. En este caso, en el formato editado se coloca aquí el signo porcentual 5.2 F. Yo lo que le estoy diciendo es que él me va a colocar en el formato editado y aquí donde están estos garabaticos vamos a colocar el valor de esta variable. Pero ¿cómo lo vamos a colocar? Fíjense, con un espacio y el signo porcentual, eso me indica que aquí voy a colocar la variable. ¿Y qué formato va a tener? Va a tener 5 espacios, ¿verdad? O sea, 5 espacios para poner el valor, pero de esos 5 espacios vamos a dejar 2 para los decimales. Por supuesto, tengo que decirle que es con formato float o de coma flotante. ¿Ok? Diagonal invertido n me va a permitir correr un espacio de línea parecido al ENDL, pero él juega otra función porque él lo corre, es decir, corre el espacio y sin importar dónde esté ubicado. ¿Ok? Fíjense aquí en este otro lado, yo lo puedo colocar anteriormente y él me va a todavía, en vez de aparecer el cursor aquí en la siguiente línea en la pantalla de salida, pues además de eso me va a generar otra línea adicional en blanco. ¿Ok? Vamos a correr aquí otra vez y fíjense, el formato de salida de la variable 10.30 es 10.3, eso utilizando el cout. En el printf, en el primero, el formato editado es 10.30. Pero ¿qué sucede si yo quiero colocar la salida solamente la parte entera? Pues sencillamente, sin necesidad de cambiarle el tipo de variable, es decir, lo sigo teniendo como variable float, la salida le voy a decir que es de 5 espacios, pero sin ningún asignado para la parte decimal. ¿Ok?
Entonces cuando él me muestra la salida, pues por supuesto solamente me coloca 10 porque no me importa la parte decimal, el punto 30. Okay. Bueno, muchísimas gracias, y hoy disculpe que ha sido un poco más acelerado.